Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. La oposición israelí, encabezada por Yair Lapid, firmó anoche un acuerdo de coalición que podría terminar con el estancamiento político, dejando afuera a Bibi Netanyahu. Fin del COVID en Israel. Los trabajadores de la salud celebran en los vestíbulos de los hospitales en todo el país. Y finalmente, el primer grupo cristiano de turistas extranjeros llega a Israel para visitar todo el país. Todos los detalles en el programa de hoy. Y a solo aproximadamente 35 minutos de la fecha límite de la medianoche del 2 de junio, el líder de la oposición y presidente del partido Yesh Atid, Yair Lapid, declaró que habló con el presidente Reuven Rivlin para la formación de un gobierno, o al menos eso parece. Veamos el informe. אדוני הנשיא, אני מצטער לך להגיד שעלה בידי להקים ממשלה עם סיעות יש עתיד, ימינה, כחול לבן, רע"מ, תקווה חדשה, מרץ ומפלגת העבודה, כולם ביחד, כולם חתמו לי, כולם הודיעו לי שעלה בידי מבחינתם, אז אני מצטער להודיע לך שעלה בידי להקים ממשלה. Probablemente debido a la emoción, el líder del bloque de cambio anti-Netanyahu, Yair Lapid, se olvidó de mencionar al partido Israel Beiteinu como su octavo y último partidario al declarar que Israel podría tener pronto un nuevo gobierno. La propuesta de coalición de unidad amplia incluye un partido islámico árabe por primera vez en la historia de Israel. La propuesta está liderada por Lapid, de centroizquierda, y el nacionalista de derecha Naftali Bennett, de Yamina, listo para servir como primer ministro durante la primera mitad del mandato de 4 años. Anoche cientos de israelíes se manifestaron tanto a favor del fin del proceso electoral estancado como en contra de una coalición que muchos dicen traicionaría a algunos votantes. Sin embargo, la coalición aún no se ha finalizado. Todavía debe ser ratificada con un voto de confianza de la Knesset que el presidente Rivlin y Yair Lapid instan a que se convoque lo antes posible. Y esta solicitud es mucho más fácil de decir que de hacer, porque los opositores a la lista, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de la Knesset Yariv Levin, trabajan arduamente para retrasar la votación el mayor tiempo posible. La idea de ellos es ganar tiempo suficiente para convencer a los miembros del bloque de cambio que deserten, lo que puede resultar exitoso o no en los próximos días antes de la votación. Mientras tanto, Israel ha elegido oficialmente a un nuevo presidente para reemplazar a Reuven Rivlin. Isaac Herzog recibió una abrumadora mayoría en la votación de la Knesset el miércoles por la mañana. אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מחברות וחברי הכנסת על האמון שנתתם בי. אני מקבל עליי את האחריות הכבדה שהטלתם על כתפיי. מקבל את הזכות לשרת את העם כולו בתפקיד רם ונישא זה. Con una mayoría de 87 votos sobre 120, el ex líder de la oposición de la Knesset y presidente de la Agencia Judía para Israel, Isaac Herzog, ha sido elegido el próximo presidente de Israel. Herzog se convertirá en el 11º presidente israelí siguiendo los pasos de su padre. Su mandato de 7 años comienza el 9 de julio, al final del mandato de Reuven Rivlin. El primer ministro Benjamín Netanyahu, mientras tanto, fue entre los primeros después del presidente de la Knesset, Yariv Levin, en ofrecer los mejores deseos a su antiguo oponente político. אני חושב שכולנו מתברכים בבחירה וכולנו בטוחים גם שיהיה כאן דבר חשוב וטוב למדינת ישראל במסורת של משפחת הרצוג. תודה רבה. הרבה ברכות. תודה רבה, ואני מקווה שאני אוכל לעבוד עם כל ממשלה ועם כל ראש ממשלה. טוב, בואו לא ניכנס לזה עכשיו. Herzog, quien fue en un momento ex jefe del Partido Laborista durante sus 15 años en la Knesset, es conocido como un líder de voz suave y buenos modales, que dirigió campañas efectivas pero respetuosas, generalmente desprovistas de las típicas luchas políticas internas. Y en el apogeo de su carrera en la Knesset fue considerado un primer candidato por desafiar al primer ministro Netanyahu. Tras su derrocamiento en las primarias del Partido Laborista en 2017, fue nombrado de forma unánime para presidir la Agencia Judía para Israel en 2018. Su experiencia y reputación en política son algunos de los motivos de su victoria. Incluso opositores y críticos de Herzog dijeron que votarían por él en lugar de su posición.
hablando de Miriam Peretz, la otra candidata en las elecciones presidenciales que recibió solo 26 votos, y si hubiera ganado, se habría convertido en la primera mujer presidenta electa en el país. Peretz es una activista social educadora nacida en Marruecos que desafortunadamente fue lanzada por primera vez a la vista del público después de las muertes de sus 2 hijos en las batallas de 1998 y 2010. Un dolor que luego inspiró una carrera motivadora como oradora sobre los temas del sionismo y cómo lidiar con la pérdida. En 2018 también recibió el premio Israel por su trayectoria. Aún así, con Peretz siendo una ajena a la política con ideologías conservadoras y más nacionalistas, Herzog asumió en gran medida que ganaría desde el principio. Netanyahu agradeció más tarde a Peretz por su honorable candidatura y agregó que está seguro que Peretz continuará contribuyendo a la sociedad israelí como lo ha hecho toda su vida. Y con el panorama político israelí más jugoso que nunca, nos visita en nuestros estudios Gabriel Astrovsky para aclararnos cómo funciona el sistema político israelí y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Gabriel, bienvenido. Hola, Ronit, gracias por la invitación. Por favor, Gabriel, ya que te tengo acá, quiero que empecemos por contarle a la gente cómo funciona el sistema político aquí en Israel. Bueno, para que entendamos un poco sobre todo el proceso eleccionario aquí en Israel, tiene un sistema parlamentario, una democracia parlamentaria que indica las votaciones para sus representantes de una manera indirecta. ¿Qué significa la manera indirecta? Esto quiere decir que los ciudadanos, al concurrir a las urnas, no votan específicamente a una persona, sino que votan a los representantes, a aquellas personas que van a ocupar un lugar de representatividad adentro del Parlamento. Desde esas personas, del grupo elegido, según la mayoría que obtenga cada partido, van a salir los diferentes funcionarios, quien en su momento tenga la posibilidad de ocupar la primera magistratura. Bien. Bueno, anoche el líder de la oposición, Yair Lapid, firmó un acuerdo para formar un posible gobierno. Contame qué quiere decir exactamente eso. Bueno, para que entendamos un poco, nosotros aquí en Israel votamos por última vez el pasado 23 de marzo en unas elecciones que se constituyeron como las cuartas elecciones en los últimos 2 años, ¿sí? Recordemos que hace 2 años había habido un proceso eleccionario en el cual no se pudo formar gobierno, se llamaron a segundas elecciones en las cuales de vuelta no se pudo formar gobierno. A principios de marzo del 2020, justito cuando se estaba iniciando toda la pandemia del coronavirus en Israel, hubo un tercer proceso eleccionario en el cual sí se logró la conformación de un gobierno, que fue una coalición conformada por Benjamin Netanyahu y por Benny Gantz. Correcto. El cual contemplaba una primera magistratura compartida los primeros 2 años hasta noviembre de este año por Netanyahu y a partir de entonces por Benny Gantz. Cuando se decide llamar a elecciones en el mes de diciembre, se pone como fecha el 23 de marzo, y el 23 de marzo, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las urnas, en la votación. En las urnas, en la votación, fue Benjamin Netanyahu. Y entonces fue él quien recibió el mandato por parte del presidente Rivlin para formar un gobierno. Luego de los 28 días que tuvo para poder formar formalmente, valga la redundancia, el gobierno, Netanyahu no lo pudo lograr y entonces el mandato pasó a Lapid, que era la persona que había obtenido el segundo puesto en las elecciones. Bien. Casi a la madrugada de finalizando decíamos el 2 de junio, en el momento que estaba por caducar el mandato de tiempo de descuento. Lapid, exactamente, fue el mismo Lapid el que llamó por teléfono al presidente Rivlin para indicarle que había logrado la conformación de gobierno. Bien. ¿Cómo lo logró? De la misma manera que lo hubiera logrado Netanyahu. Ninguno de los dos había tenido una mayoría absoluta como para poder formar per se el gobierno y debían concurrir a una coalición. La coalición a la cual está recurriendo o que se está armando para que Lapid pueda formar este gobierno y cumplir con el mandato del presidente Rivlin es una coalición que conforman Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid y que es el que tenía el mandato. Segundo, exactamente. Junto con el partido Yemina de Naftali Bennett, junto con Tikva Hadashah de Gideon Saar, junto con Cajol Labán de Benny Gantz, y en los partidos Abodá, Meretz y la representación árabe en base al partido que decíamos Ra'am. antes, por primera vez en la historia firmando un acuerdo de este tipo. Exactamente. Bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene la oposición? Bueno, yo creo que a lo largo de todo este tiempo uno puede ver que en este momento la oposición,
que sería oficialismo en caso de que lleguen a conformar el gobierno y de que se apruebe la conformación de este gobierno. Yo creo que vayamos a lo políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, es, por supuesto, que luchar y obrar por el bienestar de todo el Estado de Israel y sacar a Israel del estancamiento socioeconómico que está teniendo en los últimos años. Recordemos que Israel no tiene en este momento un presupuesto aprobado desde hace 2 años. Ahora, si uno se pone a ver un poco de qué manera está armada la coalición y quiénes son las personas que contemplan esa coalición, en realidad también podemos hablar de que el objetivo principal es un objetivo anti-Bibi. Quiero decir, el objetivo es un bloque anti-Netanyahu, exactamente. Bueno, nos queda poco tiempo, Gabriel, pero ¿cuáles son los próximos pasos en la política israelí? Bueno, deberíamos plantear 2 escenarios. El primer escenario es que Rivlin acepte, por supuesto, como ya lo está aceptando, el gobierno que dice Lapid poder formar, y para eso se debe recurrir a la Knesset. ¿Qué tiene que hacer la Knesset? Tiene que avalar el apoyo de esos 61 personas que dicen que van a apoyar a Lapid. ¿Por qué? Porque acá todo puede pasar y uno sabe que la política israelí es bastante dinámica y entonces puede pasar que en el momento de tener que levantar la mano alguna de las personas que se comprometió a hacerlo no lo haga. No lo haga, se echa en ese atrás. caso, en realidad estaríamos encaminándonos a un proceso de quintas elecciones que quiero suponer, es netamente una opinión personal, nadie quiere en Israel en este momento. Ahora, en caso de que realmente lo puedan conformar, bueno, pues entonces deberíamos todos desearle buena suerte al nuevo gobierno y que puedan transitar los próximos 4 años de una manera con, como dirían nuestras abuelas, con buena fortuna y en buena hora y que sea lo mejor para todos nosotros. Gabriel, veremos qué sucede. Un placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Y nosotros cambiamos de tema porque mientras se lleva a cabo el alto el fuego negociado por Egipto el 21 de mayo entre Israel y Hamás, se están realizando grandes esfuerzos para asegurar un acuerdo de alto el fuego a largo plazo. El ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, viajó a Egipto el domingo, invitado por su homólogo egipcio, para discutir el alto el fuego y las relaciones bilaterales entre los 2 países. Esta es una invitación importante, ya que marca la primera visita pública del alto nivel a Egipto por parte de un funcionario israelí en más de una década. Sin embargo, a pesar de la calma reciente, la reacción violenta de la última ronda de combates continúa y ahora el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó el jueves para iniciar una investigación internacional sobre crímenes supuestamente cometidos por Israel durante la última escalada. Entre los países latinoamericanos que votaron en contra de Israel se encuentran México, Argentina, Venezuela, Cuba y Bolivia. Por un voto de 24 estados a favor, 9 en contra y 14 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución el jueves, presentada por la Organización de Cooperación Islámica y la Delegación Palestina a las Naciones Unidas, para lanzar una investigación de los crímenes cometidos durante el reciente conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza. La resolución busca iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra del conflicto de 11 días, aunque no tiene una fecha de finalización para la investigación. Antes de la votación, el representante permanente de Israel ante la ONU en Ginebra, el embajador Meirav Eilon Shahar, pidió a los Estados miembros que condenen a Hamás y les preguntó qué harían si se lanzaran cohetes contra sus ciudades. Como tal, la organización terrorista Hamás dio la bienvenida a la resolución, mientras que Israel se apresuró a rechazarla, diciendo que el país no cooperaría con la investigación. Bien, en otras noticias, casi todas las restricciones por coronavirus en Israel se levantaron el 1 de junio y los ciudadanos de todo el país celebran sus recién redescubiertos sentidos de libertad. Pero ninguno está celebrando tanto como los profesionales de la salud israelíes que han estado en la primera línea de la pandemia desde el primer día. El personal del Hospital Ichilov de Tel Aviv incluso recibió un agradecimiento muy especial a través de una serenata de felicitaciones. Miren. So I'm so happy to be here this morning as Israel is out from the corona. I think Israel is a great spot to live during the COVID-19 period. I'm so happy to play in front of all the doctors and the people who just won this COVID-19. So I would like to thank you, and I'm going to play a few songs
So it's a great morning to Israel and to the world. We are stepping out of the corona. Corona is no longer an epidemic here in Israel. Can be a sporadic disease. People can get corona, but no epidemic. And we are returning to life 100% full. Luego, para mantener el impulso, Israel espera abrir las vacunas para niños de 12 a 15 años la próxima semana. Y esto a pesar de un nuevo informe israelí que vincula la segunda dosis de la vacuna Pfizer con algunos problemas cardíacos. El Ministerio de Salud de Israel informó 275 casos de miocarditis o inflamación del músculo cardíaco entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, especialmente en hombres menores de 30 años, típicamente después de recibir la segunda dosis. Sin embargo, varias docenas de casos ocurrieron en personas con afecciones preexistentes y afortunadamente casi todos los casos fueron leves y los pacientes abandonaron el hospital en cuestión de días. Solo una muerte se ha relacionado con miocarditis, pero no de manera concluyente según el informe. Y en noticias relacionadas, por primera vez en más de un año, el primer grupo de turistas extranjeros llegó a Israel la semana pasada y ha estado recorriendo el país. Miremos el informe. Un grupo de 12 peregrinos cristianos que estudian tecnología en el Seminario de la Concordia en St. Louis, Missouri, se convirtió en el primer grupo de turistas en llegar a Israel en más de un año. El grupo aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion de Israel el jueves por la tarde y recibió la bienvenida de la ministra de Turismo de Israel, Orit Farkash-Cohen. El grupo, dirigido por el pastor Tom Selt de la Iglesia Príncipe de la Paz, planea visitar Jerusalén, Nazaret y sitios cristianos en todo el país. Israel cerró sus fronteras a los turistas extranjeros cuando comenzó la pandemia de coronavirus en marzo del 2020. Y ahora, dado que la mayoría de la población del país está vacunada y los casos de coronavirus han disminuido drásticamente, el gobierno lanza un nuevo programa piloto que permitiría a pequeños grupos de turistas vacunados ingresar al país. Bajo el piloto, el Ministerio de Turismo dice que espera que lleguen alrededor de 20 grupos de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido en principio. Pero a pesar de abrir sus fronteras, las autoridades israelíes siguen siendo muy cautelosas a la hora de introducir nuevas variantes en el país y como tal, todos los turistas que ingresen deben presentar una prueba de coronavirus negativa antes de volar y realizar otra prueba al llegar. Los grupos también deben someterse a pruebas serológicas en su hotel para demostrar que tienen anticuerpos contra el COVID-19 y deben permanecer en cuarentena hasta que regresen los resultados, generalmente en cuestión de unas pocas horas antes de que puedan disfrutar de los sitios aquí en Israel. Antes de finalizar, un descubrimiento milenario, una basílica de 2000 años y un teatro Odeón ahora se inauguró en Ashkelon. El emocionante hallazgo es el último de una serie de descubrimientos en el sitio que pronto se adaptará para los visitantes. Un hallazgo magnífico en el Parque Nacional Tel Ashkelon de Israel, un complejo de basílica romana de 2000 años, el más grande de su tipo en el país, completo con un odeón o teatro con características de mármol masivas y con la finalización del trabajo de desarrollo, conservación y restauración, incluyendo la exhibición de esculturas y columnas encontradas en el sitio. El sitio se abrirá al público para visitas. Ahora la basílica, un edificio romano público central, se construyó en 3 partes, una sala central y 2 salas laterales, suelos y paredes, todos hechos de cientos de toneladas de mármol. Toda la escultura maciza fue luego cubierta por un techo rodeado de filas de enormes columnas de mármol y esculturas. Finalmente, originalmente fundada por Herodes el Grande, la basílica pasó por múltiples renovaciones y reestructuraciones, todas documentadas en las ruinas, incluida una renovación en el siglo II y III después de Cristo, antes de su eventual destrucción en el año 363 a manos de un terremoto. Y en los años transcurridos de su caída, el edificio fue posteriormente abandonado y transformado en un área industrial con varias instalaciones encima e incluso parcialmente roto para que el mármol pudiera ser utilizado como adoquines. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web, ayeltv.tv, o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.